Listo. Bienvenida. Gracias. ¿Cuál es tu nombre y de qué parte de Colombia vienes? Mi nombre es Laura Gutiérrez, soy proveniente de Medellín, pero a los 11 años llegué a la ciudad de Pereira, así que yo me siento muy pereirana. ¿Qué te trajo a México? Creo que los sueños. A ver, México es un país al que yo estuve muy cercana desde muy pequeña. Es muy gracioso, pero es mi historia. Ok. Toda mi vida vi televisión mexicana, desde muy pequeña. No solo las novelas, yo consumía el canal de las estrellas, casi que el 90% era lo que yo consumía de televisión. Desde muy pequeñita me sentía muy cercana a la cultura mexicana. De hecho, uno de los recuerdos que me vino a la mente cuando vine a México por primera vez, cuando estuve en la Avenida Reforma, es que yo veía a Andrea Legarreta conduciendo el programa Hoy y yo jugaba cuando estaba pequeña a ser Andrea Legarreta. Entonces yo, sin conocer la Ciudad de México y sin tener ni idea qué era la Avenida Reforma, yo hacía reportajes desde la Avenida Reforma porque era lo que yo le escuchaba a Andrea Legarreta en el programa. Entonces, siempre México fue parte como de lo que yo aspiraba, o sea, yo sentía que yo lo conocía y obviamente a través de los papás y a través de una cultura que está muy marcada en Colombia también, es la cultura musical de México. Todos estos artistas de boleros, de rancheras, años después los de pop que provenían de México, Thalía, Paulina Rubio, o sea, toda esta gran industria musical que fue México fue un boom y yo siempre fui muy seguidora de todo eso. O sea que verdaderamente todo lo que tiene que ver con México matizó tu personalidad desde el origen. Totalmente. Entonces es muy gracioso porque cuando yo llegué a México, que ya les voy a contar finalmente cómo lo hice, es muy gracioso porque mucha gente me decía como, incluso amigos mexicanos, me decían, ¿y quién es ese? Y yo, ay, pues fulanito, desde toda una vida ha hecho tales personajes. Me decían, es increíble que tú conozcas más que nosotros mucha gente del entretenimiento de México. Pero sí, es que yo desde muy pequeñita me sentí muy cercana a eso. Entonces siempre fue como que México era un sueño, a veces como inconsciente y otras veces mucho más consciente, pero siempre fue un sueño México. Yo vivía en Medellín, pero a los 11 años llegué a la ciudad de Pereira, allá realicé toda mi vida, estudié licenciatura en comunicación y con el avance de mi vida profesional hice mi especialización en gerencia de la comunicación corporativa, o sea, me fui tornando un poco más a lo corporativo y luego empecé una maestría a distancia en México, en una universidad de México. La maestría, que es en comunicación estratégica e imagen institucional, tenía completa relación con lo que yo ya había estudiado, pero yo, por azares del destino y porque era una universidad mexicana, yo dije, aquí lo voy a hacer. Entonces terminé haciendo mi maestría en la Universidad Cuauhtémoc de acá de México. En algún momento yo había decidido que me iba a ir para Argentina, pero conocí a mi pareja y lo de Argentina se canceló. Yo terminé quedándome en Pereira, terminé haciendo como toda mi vida allá. Luego regresa esta opción de la Universidad en México y la tomo pues porque yo dije, me encanta México. Yo me casé, me quedé con esta pareja que les digo, me casé y ambos éramos muy de la academia. Yo soy de la Universidad Tecnológica de Pereira, a mucho honor. Luego de haber hecho pues como mis posgrados, terminé siendo la directora de comunicaciones de toda la universidad, de mi alma mater. Gracias a la oportunidad que me dio el rector Luis Fernando Gaviria, a quien tengo un gran aprecio. Y estuve en ese cargo 3 años y la verdad iba por más tiempo, pero yo siempre había querido emigrar. Entonces, inicialmente iba a ser Argentina cuando apenas estaba terminando pues como mi licenciatura, mi pregrado. Y luego ya habían pasado varios años, ya había hecho posgrados y no había migrado. Entonces ya con mi pareja empezamos a ver opciones. Él es muy académico, es ingeniero. Él tenía unas ofertas para hacer unos doctorados. Entonces a él lo buscaron de Wisconsin y de una universidad en Noruega. Y yo honestamente decía, ¿Qué voy a hacer allá? ¿yo qué voy a hacer en Noruega? Yo no hablo noruego. Me tocaría llegar a aprender. Inglés sí hablo, pero honestamente a mí Estados Unidos nunca me ha llamado como tanto la atención como para vivir
Y si viviera en Estados Unidos no sería en Wisconsin, sería tal vez en una ciudad como Nueva York, que es mucho más amable con los extranjeros, más internacional, pero yo no me veía ni en Wisconsin ni en Noruega. Entonces lo discutimos y él, pues la verdad, una gran pareja, siempre apoyándome en todo, me dijo, dime en qué país quieres vivir y buscamos una opción. Yo le dije, México, México, ese es el país que siempre me ha gustado, siempre lo he soñado. A mí me gusta México. Ah, pero ni lo conocemos. Y yo, pues no, pero a mí me gusta. Pero podemos conocerlo. Sí, entonces me dijo, perfecto. Y él buscó las opciones de hacer su doctorado en México. Y la verdad es que como es tan inteligente y tan bueno, inmediatamente le dijeron que sí. Entonces le dieron un doctorado en la UNAM, donde además le pagan por hacer su doctorado. En la UNAM, que es una de las mejores universidades que hay en Hispanoamérica. Entonces me dijo, listo, ya tengo lo de México resuelto, entonces nos vamos. Entonces yo dije, pues sí. De hecho, el año antes de venirnos, yo vine sola. Él me dijo, ¿sabes qué? Date un viajecito a México y lo conoces. Y aquí estaba Claudia, que es una de mis mejores amigas. Entonces yo dije, pues sí, voy a ir una semanita a visitar a Claudia. Muy gracioso porque la única experiencia no tan grata que he tenido en México fue en esa oportunidad. Pero hoy en día que vivo aquí entiendo por qué se dio. ¿Por qué te pasó? A ver, es que de entrada Claudia es muy despistada. Ok. Entonces Claudia solo me dijo, sí, venga. Pero nunca me hizo ni una carta de invitación, ni absolutamente ninguno de los requisitos que se piden para entrar a un país extranjero. Entonces yo llegué sin nada. Yo, hola, buenas. Vengo a pasear. Vengo a ver a mi amiga Claudia. Sí, literal yo. Vengo a ver a mi amiga Claudia. ¿Cuánto tiempo va a estar? Y yo, una semana. Pues a la gente de migración no le pareció como mucha gracia. Dijo, no es muy convincente. Sí o no. A ver, yo también entiendo que hay lastimosamente un estigma sobre los extranjeros, específicamente con algunos de los que provenimos de Sudamérica. Y ven una mujer sola, porque pues yo no iba con mi esposo, yo venía sola, medianamente agraciada, con ese cuento y sin una carta de invitación ni nada, dicen, usted de pronto se va a quedar o va a delinquir, o cierto. Entonces fue un poquito difícil esa entrada esa vez, pero al final me dejaron entrar, o sea, me dejaron mucho rato ahí, me cuestionaron mucho, pues yo mostré todas mis tarjetas de crédito, muchas cosas, pero como que no les terminaba de convencer. Incluso buscaron en el sistema a Claudia, todo, o sea, me pedían fotos con ella y yo decía, ¿por qué no me quieren dejar entrar? ¿Tengo cara de delincuente o algo por el estilo? Y es que además, fíjate cómo podríamos pensar, obviarlo, que es un mundo muy moderno y que tú tenías una concepción, digamos que de fantasía, ¿no? Que a lo mejor no estabas empapada de cuántas personas llegan, de por qué les ponen problema. Entonces tú llegaste de la manera más inocente. Claro, y no solo inocente, sino que considero yo es como una condición humana que solemos como juzgar a los otros basados en nuestra propia experiencia. Entonces, como yo no tenía nada que ver con el mundo, pues ¿a qué más voy a entrar si no es a pasear, cierto? Sí, claro. O sea, para mí no tenía lógica, pero por supuesto que para ellos sí, porque tienen que lidiar todos los días con quién sabe cuántas personas de cuántos países que lastimosamente no necesariamente vienen a hacer turismo. Sin embargo, al final pude entrar, no de muy buen humor. Sí, pues ya después de las horas ya. Sobre todo con Claudia, porque yo decía, esto es culpa de Claudia. Ahora que yo vivo en México, ustedes no saben cómo soy yo de juiciosa cuando invito a alguien. O sea, yo eso mejor dicho, yo tengo todos los papeles, el PDF súper organizados, 15 días antes de que las personas vengan a visitarme, tengo todo en súper en regla, igual estoy consultando hasta el último minuto si les van a pedir algo más para que puedan entrar sin problema. Entonces yo llegué enojada con ella, pero ella así de rápido, como ella es tan relajada, así de rápido me contentó. Recuerdo que la primera parada, me dijo, la voy a llevar a un lugar que yo sé que le va a gustar. Fue Coyoacán. Nunca se me va a olvidar que fue la primera parada en Ciudad de México para mí y yo me enamoré. O sea, yo de por sí ya amaba México en mis fantasías, pero yo me enamoré muchísimo desde el primer momento en el que yo llegué. Y así estuve una semana de turismo y luego pues me regresé y unos mesecitos después
ya inicia el doctorado De tu marido. mi esposo, pero eso fue, a ver, yo vine finalizando 2019. Entonces, iniciando 2020, yo renuncié a la universidad. Yo dije, esto fue una gran oportunidad y amo lo que hice aquí, pero yo voy a renunciar porque me voy a ir a México. El rector lo entendió perfecto y me apoyó muchísimo. Mi esposo iba a empezar el doctorado a mitad de año del 2020. Entonces dijimos, como no nos vayamos a mitad de año, vámonos para México más o menos en abril o mayo, para que tengamos unos meses previos antes de que inicies, que ya tengamos donde vivir, todo bien. Y estos mesecitos primeros de este año, pues vámonos a pasear. Vámonos para Estados Unidos. Y nos fuimos para Estados Unidos de paseo antes de venirnos para México. Y estábamos en Nueva York muy felices y comienza la pandemia y nos encierran en Nueva York. Ok. Entonces no pudimos viajar ni a México ni a Colombia. Y lo que era un paseo terminó siendo vivir en Nueva York 4 meses. En lo que podían tomar la primera salida, ¿no? Claro, porque además fue todo un tema. Nosotros incluso salimos en medios de comunicación de Estados Unidos, latinos, porque no nos daban el cupo en un vuelo humanitario. Un vuelo humanitario que además valía 3 o 4 veces más de lo que valía un vuelo normal. Entonces también nos tocó conseguir el dinero para eso. Sino que además no te daban el cupo, porque decían, ustedes están jóvenes, ustedes no son una urgencia. Lo único que tenía que hacer el gobierno era dar un permiso para que un avión entrara o saliera. Era todo lo que tenía que hacer y no lo estaba haciendo tampoco. Fue muy complicado. Igual sabemos que la pandemia era algo que no esperábamos, que fue muy difícil de manejar, pero nosotros terminamos encerrados en Nueva York 4 meses sobreviviendo. Lo que fue un paseo maravilloso al inicio se convirtió en ¿cómo hago para sostenerme en Nueva York? 4 meses, cuando además ya habíamos renunciado ambos a los trabajos porque ya nos veníamos para México. Y lo que los estaba esperando era la aventura en México, además. Exacto. Pero bueno, la vida resultó así y terminamos por fin, después de muchos meses, casi en junio, regresando a Colombia, porque era el único país al que teníamos permitido retornar. No nos podíamos venir para México porque no éramos mexicanos y estábamos en medio de una emergencia sanitaria. Sí, claro, o sea, tu posgrado, muchas gracias, tu doctorado, sí. Espérate tantito. Sí, exacto. Entonces regresamos a Colombia y yo, ¿y ahora qué hago con México? Yo de verdad me quería ir, pero yo decía, ¿cómo va a pasar esto en este momento, no? Entonces afortunadamente él empezó a trabajar de una desde que regresó, pues, porque la verdad es un duro en lo que hace. Y yo decía, yo no voy a volver a la universidad, ¿para qué? Si yo tal vez en unos meses o no sé cuánto, pero yo cuanto antes me voy, exacto. Él empezó el doctorado de manera virtual porque eran las medidas que se estaban tomando en ese momento, pues por la emergencia del COVID. Hasta que le dijeron, ¿sabes qué? Ya vamos a empezar. A mitad de 2021 comenzamos otra vez presencial. Entonces, a mitad de 2021 dijimos, listo, entonces ahora sí nos vamos. Él realmente había venido mucho antes, como desde enero y así, él venía, iba. Pero yo oficialmente llegué a vivir a México el 6 de junio de 2021. Después de toda la travesía, ya se hizo oficial. Después de una gran travesía se hizo oficial y yo ni siquiera tenía trabajo ni nada aquí, pero yo quería vivir aquí, o sea, yo sabía que este era un país en el que yo quería estar. Ay, ¿usted qué va a hacer? Y yo pues allá busco, afortunadamente es el mismo idioma, tengo ya estudios del país, entonces no tengo problema con, digamos, con el currículum. O sea, tenía muchas más facilidades en este país que en cualquier otro país, para mí. Entonces yo dije, yo no tengo problema con lo del trabajo, yo allá llego y algo va a pasar. Y eso te pone del lado del éxito, aunque suene romántico, ¿no? O sea... Suena muy romántico, pero a ver, yo creo que los latinoamericanos, porque creo que es una cosa muy de latinos, o al menos como de los países más conocidos de Latinoamérica, somos muy determinados. Y somos apasionados y nos gusta creer en los sueños y perseguir los sueños, así parezcan imposibles. Creo que eso nos caracteriza mucho. Entonces yo dije, yo ya después de estar en México soluciono. O sea, la cosa era estar. La cosa era estar y era estar legalmente y por algo que valiera la pena, no venirnos solo porque sí como turistas y me quedé, no. La idea era llegar legales, porque claro, él estaba haciendo su doctorado, entonces él tenía todo en regla, yo por ser su cónyuge también tenía todo en regla, en fin. Yo dije, bueno, yo me he dedicado mucho a lo corporativo, a la comunicación estratégica como tal,
Pero pues yo inicié en medios hace muchos años, pues no descarto cualquier posibilidad en medios. Entonces Claudia estaba ya en ese momento conduciendo noticias para Foro TV en Televisa, y entonces me dice, le voy a presentar a mi jefe, y yo, perfecto. Desde el momento en el que me lo presentó, yo lo primero que hice fue decirle, a mí no me gustan las noticias serias. Porque es la verdad. Porque yo decía, yo de verdad vine a perseguir sueños. Sí, muy interesantes los contactos que puedo tener, ¿cierto? Y no se trata tampoco de desaprovechar oportunidades de aprendizaje, pero yo me conozco y sé que a mí los 45 muertos diarios, los accidentes, ese tipo de cosas, a mí no me van, porque yo soy demasiado susceptible ante ese tipo de cosas y sabía que anímica y mentalmente me podía terminar afectando. Para eso hay que tener también como cierto temple, que yo para ese tipo de cosas no tengo. Ajá. Entonces yo fui muy honesta con él, le dije, mira, a mí sí me interesa mucho, yo tengo toda la pila, pero la verdad es que yo para noticia seria, no, yo soy de espectáculos, de fiesta, de cultura, teatro, vida, todo lo que sea cultural. O sea, yo me le puedo ir a museos, a hacerle notas, entrevistas, bazares, a los tianguis, lo que quiera, pero no quiero los muertos, o sea, no quiero ese tipo de noticias. La noticia seria. Entonces él también de una manera muy honesta me dijo, yo no tengo espectáculos, o sea, yo no manejo espectáculos, yo lo único que podría ofrecerte eventualmente sería noticias serias, pero si a ti no te gustan, pues no tengo nada para hacer. Y yo pues sí, perfecto, no hay problema. Entonces por ahí no fue. Eso fue en cuestión de una semana, te juro. Mi amiga Claudia tenía otro amigo que tiene una agencia 360 de publicidad. Y ella lo invitó a almorzar y le dijo, tengo una amiga para presentarle. Ella ni siquiera sabía si podía caber en el perfil de algo que él pudiera estar buscando o no, pero dijo, tengo una amiga para presentarle, ella es comunicadora, es una tesa, entonces en su agencia le podría venir bien. Pero a mediados de 2021 igual todavía estábamos muy en modo pandemia, ¿no? Todavía estábamos en semáforo naranja, si no estoy mal, habían muchas cosas cerradas. Lo conocí, Edgar, y inmediatamente dijo, ¿tú qué haces? ¿Qué te gusta? Ok, ¿podrías hacer esto? Y yo, pues sí. Listo, perfecto, empiezas el lunes. O sea, eso fue así. Yo no llevaba ni 15 días en México y ya había entrado a la agencia de publicidad. ¡Wow! Y tengo para decir que a Edgar y a su agencia que se llama Provocarte, tengo para agradecerle muchísimo, porque no solamente fue un año increíble que estuve allá con ellos, sino que cumplí muchos sueños. En gran medida porque yo así generaba las cosas, pero también por las puertas que se abrían a través de la agencia, ¿no? Y de los contactos que tenían y de los que iba generando yo a medida que iba trabajando en la agencia. Entonces fue muy bonito porque él me contrata como gerente de relaciones públicas y básicamente empezamos a hacer marketing de influencers. Entonces yo me encargaba de eso en la agencia. Y al hacer marketing de influencers, yo tenía que llevar famosos tanto de creadores digitales como de vieja guardia, que son actores, cantantes, a diferentes eventos, conciertos o cualquier espectáculo que necesitara promocionar la venta de boletas, de boletería. En su gran mayoría de Ocesa, que es el gigante de los espectáculos en México. Entonces fueron eventos increíbles y tuve la oportunidad de conocer gente que yo desde pequeña veía en la televisión. Para cualquier otro, como Claudia o como cualquier otra persona que no tuviera esa cercanía a la televisión mexicana como yo, era como, ¿y quién es? Y yo, no, pues, Dios mío, es, no sé, Sandra Echeverría, que ha sido protagonista de muchas novelas, o Erika Buenfil, que llevo toda la vida viéndola, o ¿sí me hago entender? Entonces empiezo yo a conocer una cantidad de personajes de la farándula famosos. Creo que mis favoritos y uno de mis sueños cumplidos fue todos los de Cava, que yo los amo y después de conocerlos los amé todavía muchísimo más. A mi Apio, a mi Fede, a Daniela, Sergio, o sea, son divinos todos. Y yo desde muy pequeña cantaba las canciones de Cava, por supuesto en Colombia. Ellos de pronto no eran tan conocidos allá, pero
pues como aquí en México, que son la sensación, pero como yo me creía mexicana desde muy pequeña. O sea que tú cantabas La calle de las sirenas y no te imaginabas que ibas a terminar trabajando. ¿Sabes qué es lo peor? Que yo siempre sentí que yo iba a conocer a toda esa gente. No me preguntes por qué. Yo veía Rebelde y yo decía, yo podría estar ahí, yo podría ser ese personaje. No el de las protagonistas, pero sí había como unos personajes secundarios que yo decía, yo podría hacer eso, yo podría estar ahí. O sea, tenías interiorizada esa sensación. Sí, sí, era algo tan interno. Es más, yo decía, en ese entonces que no estaba casada y no tenía novio y mi amor platónico era Alfonso Herrera. Y yo decía, si Poncho Herrera me conociera, podríamos tener algo perfectamente. Lo único que nos impide tener una relación es que todavía no me ha conocido. Es una pausa. La clave para poder materializarlo está en creer en ti. Sí, o sea, yo no me las voy a dar acá pues de coach espiritual, pero sí, eso que tú dices que era un sentimiento tan interno, era que yo estaba segura y convencida de que lo único que nos separaba a mí y a todas estas personas que yo veía en la televisión era poder coincidir en el mismo espacio. Y yo decía, pues algún día voy a México porque no creo que ellos vayan a venir aquí. O si vienen, pues quién sabe. Yo decía, es que es muy fácil. Es que ¿cuántos grados de separación tenemos las personas? Con quien tú te imagines. Sofía Vergara, el mismo Henry Cavill, que es ahorita el amor platónico de todas nosotras. ¿Qué tanto realmente nos separa de esas personas? Seguro que en este momento yo ya hasta tengo menos grados de separación que 6 con él, por ejemplo. Debo tener por ahí 2 o 3 grados de separación. O sea, alguien que conoce a otro, alguien que lo conoce a él. Es creer. Y ahora, hablando de creer, ¿qué fue lo que tú pusiste atención, por ejemplo, cuando viniste en aquella visita a visitar a Claudia? ¿Hubo algún aspecto en el que pusieras más el ojo para decir, oye, sí, esto se va a hacer, quiero partir de este trabajo? ¿Hubo algo que cambiara en ti o que afianzara más esa idea de va a suceder en México? No sabría cómo explicártelo, pero desde el momento en el que yo llegué a México, incluso la primera vez, yo me sentí en mi casa. O sea, yo no me sentía ajena. Yo estaba maravillada viendo algo hermoso, porque a mí esta ciudad me parece fascinante, me parece preciosa. Yo he recorrido muchas ciudades, habiendo conocido todo Estados Unidos, creo que ninguna ciudad de Estados Unidos le llega a Ciudad de México, ninguna. O sea, para mí Ciudad de México lo tiene todo. Es la ciudad soñada, es perfecta, tiene todo lo que a ti se te ocurra en todos los aspectos, en todo. Arquitectura, infraestructura, cultura, oferta, gastronomía, amabilidad, gente bella, o sea, lo tiene todo para mí. Entonces, desde el primer momento en el que yo llego a Ciudad de México, yo me sentí en mi casa, o sea, me sentía en un lugar al que pertenecía y en el que me sentía cómoda. A mí muchos amigos y familiares de Colombia me preguntaban como, o incluso amigos que llegaron a vivir también aquí a México, me preguntaban como, ¿y tú cuánto tiempo tardaste en acoplarte a una nueva vida? Porque finalmente estás dejando todo lo que tú tienes, ¿cierto? Un estilo de vida que tienes y estás empezando de cero en un nuevo lugar. Y yo les decía con toda la honestidad del mundo, como 0.2 milésimas de segundo. O sea, a mí no me costó en lo absoluto acoplarme a la vida en Ciudad de México, pero cero. A mí todo me gustó desde el principio, siempre me sentí como en mi casa, como pez en el agua, desde el primer momento. Porque realmente estabas materializando un sueño. Sí, totalmente. O sea, que vaya, no quiere decir que no has tenido algún desafío, no quiere decir que no tuviste esta experiencia, por ejemplo, en migración, sino que como para ti hay un gusto tan grande de estar aquí, todo hace parte de la experiencia sin ese dramatismo quizás, ¿no? Además que los 2 primeros años fue de puros sueños. Entonces yo me doy por muy bien servida porque el haber podido estar en esta agencia y el haber podido a través de eso, o sea, imagínate lo que era mi trabajo, estar de fiesta con famosos, estar en los mejores eventos, en los mejores conciertos, también gracias a Chema de Ocesa, que también es un crack,
que también nos dio la confianza y confió en mí también, en mi capacidad, en mi trabajo. Y todas estas personas famosas que también fueron súper lindas conmigo desde el principio, ninguno fue sangrón, todos son adorados. Entonces había una energía muy bonita en todo este trabajo. Para mí fue de puros sueños cumplidos, incluso lo que era fuera del trabajo. Conciertos, por ejemplo, yo tuve a los Backstreet Boys aquí y ese sí lo compré, o sea, todo, pero de pronto yo no hubiera tenido la misma oportunidad en Colombia. No porque no hayan ido, sino porque la dinámica es muy diferente. Primero, ellos solo van a Bogotá, segundo, la boletería es otra cosa, las posiciones son otras. Aquí los vi además en un festival de música donde vi muchos otros artistas. Entonces, eso tiene México tan diferente a Colombia, a pesar de que somos tan similares, pero eso tiene, o sea, la oferta aquí es de verdad tan grande que tú ni siquiera tienes cómo escoger una sola cosa, porque aquí hay 10 eventos por día y los 10 son fantásticos. Entonces yo he cumplido sueños incluso con eso, poder ver festivales de Broadway aquí en México en español, poder asistir a conciertos de grandes artistas, poder estar en experiencias inmersivas, por ejemplo. Una cantidad de cosas que además yo amo, es que yo amo mucho la cultura de México también, entonces a mí todo me gusta. Es lo que veo, que tú has podido y estás dándote la oportunidad de aprovechar todas esas opciones que hay de manera permanente en México, que probablemente yo las veo y digo, pues sí, hay otra experiencia, y ya la cambiaron, ¿no? Y a lo mejor tú dices, no, yo voy a ir, ¿no? Claro. Porque, y vuelve a ser un fruto del esfuerzo de estar aquí en México. Claro. Como un Claro, sueño. y de hecho imagínate que mira, yo me voy de la agencia por diversas cuestiones, pero principalmente porque yo estaba teniendo una gran experiencia, pero el acuerdo que había hecho inicialmente con la persona que me empleó, a quien le agradezco muchísimo, económicamente no me satisfacía. Yo lo hice más por vivir la experiencia y porque estaba empezando, estaba llegando a México y ambos éramos conscientes de que no era el sueldo como acorde a mi perfil, pero yo dije, pero es que las experiencias también lo valen y lo valieron. No solo estos grandes sueños que cumplí, sino también todo lo que le aprendí a él, como jefe, como estratega, como una persona de publicidad. Aprendí muchísimo, entonces yo me quedo con eso, yo digo, tuve un gran aprendizaje y yo lo tomo como que pagué por unas grandes experiencias y por un gran aprendizaje, pero llega el momento en el que tú ya necesitas Evolucionar. y necesitas el dinero que te permita realmente pues sostenerte en esta ciudad que además no es tan económica. Esta es una ciudad relativamente costosa. Claro. Y el año pasado se me juntan muchas cosas porque yo ya cumplo el año, que era el mínimo al que yo me había comprometido. Yo dije, bueno, ya cumplí el año, nos pareció maravilloso a ambas partes haber estado aquí, pero ya necesito ir por otras cosas. Él lo entendió perfecto, me dijo, sí, yo sé que tú sueñas con otras cosas, así que te agradezco también el tiempo que nos diste, puedes continuar. Vuela. Vuela, pequeña. Entonces me voy, pero en ese momento entra en crisis mi relación y termino divorciándome. Después de 10 años y medio de Te matrimonio. divorcias en México. Me divorcio en México, entonces para mí fue durísimo porque literalmente me quedé sin nada. O sea, ya no estaba trabajando, no tenía en ese momento el apoyo de mi pareja, que para mí era fundamental. A pesar de que él, de todas maneras, intentó estar mucho ahí, pero pues estábamos en crisis los dos, entonces fue súper difícil y fuera de eso, hasta sin casa, porque al separarte pues hay que buscar casa, ¿no? Claro. El año pasado fue, para mí, el segundo semestre del año pasado fue terrible, fue así como un sacudón y mi familia empezó, véngase para Colombia, devuélvase, ya no está trabajando, ya no está casada con... O sea, ¿qué se va a quedar haciendo allá? Véngase para acá, que acá tiene casa, acá tiene familia, acá tiene conocidos para que le den trabajo. Y yo dije, No. Eso iba a preguntarte. Bueno, una cosa es que te lo digan y te lo ofrezcan, y otra cosa es, por tu mente en algún instante dijiste, bueno, ¿y si me voy? incluso mucha gente aquí también me decía, Claudia, Luisa, otros amigos que viven aquí me decían, pues vaya, se toma un respiro, lo piensa, se ubica mejor
y luego regresa, es que México no se va a ir. Y yo, no, no y no, yo de México no me voy a ir. Y no me voy y no me voy. ¿Pero por qué? Porque es tan terca. Y yo, porque yo sí quiero luchar por quedarme en México. Aquí quiero estar. Porque esta es mi casa. Yo Colombia lo amo, obviamente yo me siento orgullosa de ser colombiana, pero yo ya no me siento en mi casa en Colombia, yo me siento en mi casa aquí. Y yo dije, yo me voy a quedar aquí. Así no sea haciendo lo que venía haciendo, así no sean relaciones públicas, así no sean espectáculos, yo quiero estar aquí. Entonces, como yo ya había conocido tanta gente, pues empiezan a llamarme directamente a mí, como por ejemplo, Geraldine Bazán, que también es una hermosa, empieza a llamarme y a decirme, oye, ¿por qué no me acompañas a eventos? Acompáñame a este evento, o tengo este otro evento, ¿por qué no vas conmigo? Y así, empiezan a llamarme como por su cuenta algunas de las personas con las que yo había hecho clic, y así me empiezo como a medio sostener, muy inestablemente, pero me empiezo como a medio sostener. Luego decido mejor ir a un viaje a Estados Unidos, como a reencontrarme. A calmar las aguas. A inicios de este año me voy a Estados Unidos 2 meses y regreso con toda la pila y digo, no, esta es mi casa, aquí me voy a quedar. Yo tengo un muy buen currículum y voy a hacer uso de ese currículum. Así que con lo que yo ya estudié, voy a buscar trabajo por allí. Tengo muchos amigos colombianos aquí que amo y muchos trabajan en finanzas, en bancos, y termina una de ellas, de mis amigas, que además es amiga también de la Universidad de Colombia, pasando mi currículum en Scotiabank, y les encanta mi perfil y me dicen, ¿sabe qué? Véngase a trabajar con nosotros. Entonces ahorita ya muy dedicada a la comunicación corporativa, pero pues algo que manejo perfectamente, que están explotando mis capacidades también cognitivas y como profesional y todo, y es algo que también amo hacer y me permite pues quedarme aquí en México. Claro, al final, hoy en este instante, estás abriendo una nueva etapa con nuevos retos, pero con la constante clave de que quieres estar en México. Pero total, o sea, total. A mí todavía me preguntaban como, ¿y usted por qué no se devolvió para Colombia? Y yo, porque esta es mi casa. ¿Cómo te fue en aspectos como, no sé, la gastronomía? ¿Tampoco hubo choque ahí? ¿Un shock? ¿No hubo un choque ahí? A ver, más o menos. En Colombia, de verdad, o sea, de verdad, genuinamente, tenemos un amor por México, yo creo que de generaciones. Sí, estoy de acuerdo. Y culturalmente, México ha permeado mucho a Colombia, no solo en su música. Entonces allá, ay, mira, los angelitos que me mandan señales, miren. Sí. La ley de atracción. Entonces, en Colombia realmente está tan permeada la cultura que los restaurantes mexicanos y la comida mexicana es muy popular. Sin embargo, cuando uno llega a México se da cuenta que esa comida es como comer comida colombiana aquí. No es igual. Entonces, claro, tú te das cuenta que la comida mexicana que comías en México no era tan parecida, cercana realmente a lo que es estar en México. Y tengo que ser muy honesta, a mí me cuesta mucho el chile. Y aquí llegar y saber que hay 4.800 tipos de chile, que ya los conozco casi todos. Ya sé más o menos cuál pica más, cuál pica menos, cuál tolero, cuál no tolero. Sí fue un choque, yo no soy todavía la más amante del chile, pero le he ido cogiendo mi gustico. De resto, todo lo de gastronomía me encanta. O sea, lo único es que sí me toca pedir que las salsas las pongan aparte, porque me enchilo muy fácil. Okay. Entonces yo le pongo tantito a mi gusto, pero la gastronomía me encanta. Oaxaca, o sea, la comida de Oaxaca creo que ha sido de mis favoritas, además porque ya he podido recorrer lugares de la República y amo. Acapulco lo amo, o sea, cada que puedo me voy para Acapulco, me encanta Acapulco, Oaxaca, San Miguel de Allende, todos estos pequeños pueblos mágicos que hay alrededor de la Ciudad de México, porque es que además eso es lo otro, no es solo la ciudad que te ofrece 1000 cosas turísticas para hacer, sino que además muy cerca tienes otras 1000 cosas que descubrir. Totalmente. Maravilloso. ¿Y te has sentido segura? Yo sé que todos los días veo noticias y pues yo sé que pasan muchas cosas. De hecho, mi familia me ha preguntado mucho, cuando los he invitado, antes de venir por primera vez a México, me decían como,
pero es que en las noticias, porque allá en las noticias, en Colombia, lo que les llega es todo lo que pasa, sobre todo en el norte de México. Ujú. Entonces ellos creen que así es todo México. Y yo entiendo porque nosotros como colombianos también hemos sufrido muchos estigmas por las noticias que llegan al mundo, que no son tan, o sea, que sí es una realidad, pero que no permea todo el país. Entonces, más o menos siento que está pasando lo mismo con México En Colombia. hacia afuera, Ajá. especialmente en Colombia. Entonces, mi familia, yo les digo como, vénganse que se van a enamorar, vengan a pasear que de verdad se van a enamorar. Entonces me dicen como, ay, pero es que eso allá es como muy peligroso, pero y yo, no, bueno, las noticias que ustedes ven, las ven en el norte de México. Y yo no digo que en una ciudad tan grande como Ciudad de México no pasen cosas, pero a mí, personalmente, yo me siento 1000 veces más segura que en Bogotá, por ejemplo. ¿Por qué? Porque no sé si es por la zona en la que vivo y en la que me desenvuelvo, pero yo incluso monto en metro, en metrobús, yo me camino la ciudad, camino mucho a cualquier hora, en cualquier momento, y yo me siento muy segura. No sé también si de pronto es una fantasía mía y un día me pasa algo, espero que no. Ojalá que no, porque también creo que has aprendido a explorarlo con cierto sentido común, ¿no? Sí, aunque solamente tuve una experiencia un poquito, pues también yo soy un poquito desconfiada hasta cierto punto, y es que un Uber, bueno, no era un Uber, era un conductor de otra aplicación, empezó a reportarse siempre que yo solicitaba y empezaba a hacerme conversa como de, ay, yo te llevé tal día, no sé qué, y a mí eso sí me incomodó y sí me hizo sentir muy Acosada, insegura, claro. y me hizo sentir acosada y me hizo llorar y todo, porque es lo único que sí he sentido en México, que las mujeres sí tenemos cierta exposición como de vulnerabilidad. Eso sí se siente mucho ante el género masculino, ¿no? Entonces es lo único que me ha hecho sentir insegura en algún momento, pero no todo el tiempo ni con todo el mundo. Yo tengo muchísimos amigos mexicanos con los que me siento súper cómoda, amo la gente de México y me siento muy segura aquí en todos los aspectos. Ahora, que es como para mí de cajón en este momento. En tu trabajo todo ha sido muy buena recepción, pero ¿ha habido en algún punto en el que te sientas discriminada o observada a mal por ser colombiana? A ver, yo voy a ser muy honesta. En términos generales, creo que es lo contrario, en mi experiencia personal. O sea, es un beneficio. Para mí sí. De hecho, por eso, a pesar de que yo soy muy dulce, yo tengo un oído muy desarrollado y a mí se me pegan los acentos con mucha facilidad, a mí no se me ha pegado el acento mexicano porque yo conscientemente he trabajado en eso, porque ha sido un plus. Ha sido un plus mi acento y ha sido un plus que la gente sepa que yo soy colombiana. Aquí en México creo que el amor que sentimos es recíproco, así como nosotros amamos tanto a los mexicanos he sentido yo, nos aman a los colombianos y a mí me han hecho sentir como una estrella por ser colombiana. O sea, en serio que al menos pues en los ámbitos en los que yo me he desarrollado aquí o me he desenvuelto, me han hecho sentir como una estrella por ser colombiana, les encanta mi acento, siempre me hablan bonito de Colombia o me piden que les dé tips porque van a viajar a Colombia. Entonces, en mi experiencia personal, hasta el momento ha sido todo lo contrario, ha sido un plus para mí. No podría saber. Si no, no te atreverías a generalizar, Exacto, exacto. Ahora, con esa experiencia y, por ejemplo, tú que has tenido mucho intercambio en cuanto a viajes con Estados Unidos, ¿consideras que México es una ciudad abierta de mente? Ahora que lo dices, por ejemplo, con el Pride, ¿sí te parece que estamos abiertos? A ver, esa pregunta, a mí me parece que en un modo sí y en otros modos no. Voy a decir por qué. Creo que es innegable que el hecho de ser frontera con Estados Unidos sí se siente como latinoamericano, a pesar de ser tan latinos, está muy permeado en aspectos muy sutiles, pero sí se siente que está muy permeada la cultura mexicana con Estados Unidos. No me preguntes cómo, no me preguntes por qué, pero es algo que sí se siente. Sin embargo, creo que culturalmente hablando, aquí hay unos arraigos que vienen de crianza, que todavía son muy tradicionalistas en muchos aspectos. Y eso hace que en muchos sectores, o digamos en la familia
tradicional, se sea muy cerrado de mente en algunas cosas que son muy cosmopolitas hoy en día. Sin embargo, la juventud o nuevas generaciones de otros sectores, siento que sí le da una gran apertura, o sea, siento que la globalización sí se siente más en ciertas generaciones y que eso hace que esta ciudad sí sea también muy abierta, pero yo también creo que se debe también a la gran cantidad de extranjeros de todo el mundo, porque aquí es que todo el que llega a México se enamora de México. O sea, que hay una cantidad de europeos, asiáticos, hasta africanos he conocido yo aquí, que siento que también hacen que esa diversidad vaya pluralizando un poco más la mentalidad de la ciudad. Sí, como que esa internacionalización que ocurre actualmente, que es mucho más exponencial, va desempolvando aquellos aspectos en los que, como tú dices, quizás no estamos tan avanzados, pero ahí vamos, ¿no? Total, pero esto también es muy latino. O sea, por ejemplo, en Colombia también sucede. Por el tipo de crianza que tenemos, que somos también, nosotros en Colombia somos muy regionalistas, muy arraigados en muchos aspectos, eso también sucede allá. Lo que pasa es que aquí de pronto, como es una ciudad que uno ve mucho más cosmopolita, uno esperaría que esos arraigos no se den tanto y sí se dan. Sí hay todavía mucho tradicionalismo en muchos aspectos. Coexisten. Coexisten. O sea que más bien es ese lugar donde puedes quedarte como un poco vintage o quedarte con una forma más clásica de ver la vida e igualmente podrías abrirte mucho más y en las dos vas a estar bien aquí, ¿no? Totalmente. O sea, es que para mí México de verdad lo tiene todo. Tú tienes todo un juego de cartas y tú eliges cuáles vas a tomar. Si las quieres tomar todas, maravilloso. Si te queda el tiempo, la energía, maravilloso. Pero si no, igual tú puedes elegir y también se trata de gustos, ¿no? O sea, no significa que las personas con arraigos estén mal. Creo que eso tiene de bello también la vida y el mundo, ¿no? Cada uno decidimos qué nos gusta, qué nos hace sentir cómodos, qué nos hace sentir bien. Y siento que esta es una ciudad muy para eso. Para todos los gustos, para todos los colores y para todas las posibilidades. Ay, con esta termino y es, ¿qué le agradeces a México? Ay, todo. Es que yo no podría agradecer una sola cosa a México. Yo a México le agradezco mi felicidad. O sea, a México le agradezco abrirme las puertas y haber sido una plataforma para cumplir mis sueños en muchos aspectos, porque los sigo cumpliendo aquí. Pues deseo que sigas cumpliendo sueños, que mantengas esta felicidad y estas ganas de vivir la vida en México y en general. Y muchas gracias por tu historia. No, a ustedes gracias por visibilizarnos. Listo. Muchas gracias. Espero que les